Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos al Lian Contacto Pleiadiano. Y hoy día tengo nuevamente a esta maravillosa invitada, Paz Oces. Retomamos, hicimos un pequeño break y retomamos con los mensajes del guardián de Ezequiel sobre las naves, y también nos tienes una información de Astar, ¿me dijiste? Sí, una pregunta que yo hago referente al comando STAR, porque también ahí veo que hay varias interpretaciones, entonces les estoy transmitiendo un poco lo que yo pregunto para mi propio discernimiento y que yo creo también puede ser la duda de muchas personas. Entonces voy a aprovechar acá es cortito. Constantemente recibimos mensajes de que el comando STAR ha ido limpiando las energías de baja frecuencia, como también del bajo astral o umbral. ¿Es así? ¿Cuál es actualmente la función del comando STAR aquí en la Tierra? Y me dice, el comando STAR tiene diversas tareas, diversos equipos que trabajan en diferentes sectores y actividades. Esta actividad de recoger y transmutar las energías negativas del astral, recordemos, plano astral, plano de los deseos, tanto positivos como negativos, ya que hay dualidad, es para que el astral no quede saturado a causa de problemas aquí en esta dimensión. Es por esto que de tiempo en tiempo es hecha la limpieza. Como yo dije, en el plano astral las personas crean situaciones, crean sus deseos insanos a veces. ¿Comprende? Sí. Entonces, esos deseos imperfectos causan disturbios hasta aquí, en este plano. Entonces ellos limpian las formas pensamientos, las criaturas creadas mentalmente. Es esto. Muy importante este mensaje para poderlo entender en la real magnitud que tiene. Todos nosotros con nuestros pensamientos y con nuestros sentimientos estamos emanando constantemente energía. Y por lo general, si uno va a una ciudad en que hay una aglomeración de gente, uno ve que las personas están preocupadas, que andan rápido, muchas veces están asustadas, y toda esa energía, ese campo vibracional mental y emocional, va generando, o por así decir, una cierta basura, una basura energética. Y esa basura energética se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando, y no solo nos afecta a nosotros, sino que afecta a todo el planeta también en su propio cuerpo emocional y mental, en su campo etérico. Imagínense ustedes lo que son millones de personas emanando pensamientos que son discordantes, que son de baja frecuencia. Como eso, imagínenselo como una nube oscura que va cubriendo toda esta realidad. Entonces estos comandos vienen y limpian todas esas energías para que no sigan contaminando no solo a nosotros, sino que al propio planeta, a nuestra propia madre aquí donde nosotros estamos. Entonces es muy importante la función que él nos está explicando, y es muy importante para que nosotros tomemos aún mayor conciencia de vigilar nuestros pensamientos y nuestras emociones para no estar contribuyendo a esta cantidad de basural energético que nosotros constantemente estamos emanando. Por eso el mejor trabajo que podemos hacer en este tiempo es estar nosotros en armonía, en paz, en coherencia, con pensamientos, sentimientos y actitudes armoniosas. Sé que no es fácil, es un trabajo de autoobservación constante, instante a instante, pero hay que hacerlo si nosotros queremos contribuir a este proceso que está viviendo nuestro planeta. Wow, quedé impresionada con esto porque es como un trabajo infinito. O sea, uno dice, acá todo lo que trabajamos nosotros de sol a sol, pero me imagino los seres de luz, todo el trabajo que tienen por la eternidad, porque este no es el único planeta. Yo creo que lo deben hacer con todos los planetas que tienen sus astrales, de otros planetas de 3D que también, o sea, el trabajo es infinito como el universo.
Yo me infinito. imagino eso, o sea, quedé como... Y lo otro que es inevitable esto también, porque imagínate, muchas personas que no han despertado conciencia, que casi la mayoría de la población están rumiando constantemente con sus problemas de victimismo, pero ¿no será parte también de este juego donde vinimos a vivir experiencias negativas para aprender y es inevitable pensar, soñar, desear, enrabiarse, amar, odiar? ¿No es parte también de esto? Claro que sí, Lian, es parte del aprendizaje en la dualidad en tercera dimensión, pero no por eso nosotros podemos rehuir al compromiso evolutivo que cada uno de nosotros tenemos. Decimos, estamos en tercera dimensión, entonces vamos a sentir y a pensar cualquier cosa, sin ningún filtro, sin ninguna preocupación. No, aprendamos a trabajar nuestros cuerpos mental, emocional en coherencia, nuestro cuerpo físico, para ir avanzando en nuestro proceso evolutivo y justamente no darles tanto trabajo a estos seres. Por eso te digo que el plan divino siempre es el amparo, siempre es el acogimiento, siempre es la fraternidad. Ese es el trabajo constante. Y a veces nosotros pensamos que estamos solos y que está todo mal, y a veces yo mismo me he preguntado por qué tanta maldad, vemos situaciones que nos parecen tan terribles, porque estamos aquí en este proceso de aprendizaje, pero hay miles de seres colaborando con nosotros en este proceso para que podamos ir haciéndolo más llevadero y que vamos, avancemos ahí, nos están haciendo barra para que nosotros logremos discernir y trabajar en nosotros mismos. Es un trabajo infinito, pero por lo menos las semillas que estamos despertando, las personas reales, estamos tomando conciencia de este trabajo de elevación, de amor, de estar en paz. Yo ya conozco varios los que me rodean que están haciendo ese trabajo, pero tengo entendido también que es un mínimo de la población. No quiero ser negativa con esto, no quiero que se me catalogue así como, ya, pero yo tengo una esperanza maravillosa. Entonces, en ese amparo divino que dices tú, que es lo que es ese cambio energético que viene ahora a nivel cósmico, a nivel sistema solar, que viene este gran flash, que va a ser esta misericordia del Padre que nos va a ayudar a ponerle fin a este juego cósmico que le digo yo, 3D, ¿no? A esta tierra escuela. Pero es un fin que muchos me dicen, mira, te voy a hacer una pregunta acá porque ya la tengo acá. Si puedo responder dentro de mi estado de conciencia. Sí, yo creo que vas a poder responder. Yo le pregunto a Paz aquí, no le estoy preguntando a Ezequiel, sino a tu sabiduría como trabajadora de la luz, como semilla estelar, Paz. Muchos me dicen, mira, Lian, nadie te va a venir a salvar y a mí me discuten, nadie te va a venir a rescatar. ¿Por qué estás aquí esperando que una nave? Tienes tanto miedo a reencarnar en una 3D que lo único que quieres es que te saquen en una nave. Y yo me quedo así. ¿Qué opinas de eso? Bueno, que no han entendido en profundidad el proceso. No es que uno quiera ser rescatado ni que uno esté esperando ser rescatado. Yo por lo menos ni siquiera sé si voy a ser rescatada. Se me ha dicho que sí, pero nunca mi fin último ha sido eso. Mi fin último es ser la mejor versión de mí misma, evoluir, no perder un instante más de mi tiempo que no sea en este trabajo, Y si por correspondencia, por mérito, no sé por qué atributo, adjetivo calificativo, en el momento en que pueda producirse algo mayor, un cambio de polo, nos extraen y continuamos nuestro proceso, bienvenido sea. Son atributos divinos que la gente no entiende. Verdad, fraternidad, humildad, gratitud, mérito. El mérito es muy considerado en los planos. Es hacer el trabajo de uno a conciencia, allí calladito, día a día, constantemente, labrar la tierra, labrarse uno mismo, esculpirse, cincelarse. Ese trabajo es muy importante, ese es el trabajo principal. Entonces, si esas personas lo interpretan así, que tú lo único que estás esperando es una nave que te evacúe, bueno, esa es su mirada y su estado de conciencia, pero yo he visto
y te lo digo acá, un trabajo tuyo y un cambio en tu frecuencia, y de hecho se nota mucho por las personas que están viendo tu canal ahora. Ahora no veo tanto juzgamiento, tanta crítica. Uno atrae lo que uno está vibrando. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Si yo veo que está llegando gente con mucha crítica, con mucho juzgamiento, con mucha mala vibra, es porque yo necesito todavía subir más mi frecuencia. Y solo se va separando, se va separando, se va separando. Es un proceso natural. Paz, y este cambio que parte con el flash solar, ¿no es una interrupción a nuestro proceso evolutivo? ¿Es parte? Porque muchos me dicen que no va a venir nada, que bueno, lamentablemente yo hablo con muchas personas y soy la vocera de ellos también, para poder hacerte estas preguntas. Sí, por supuesto, de eso se trata. Claro, entonces, no es como, yo les digo, no es que te van a venir a cortar tu proceso evolutivo y te van a cortar esto y te van a sacar de acá, según tu plan de alma, que esto no es para todos. Entonces no se trata de que esto no es un rapto, no te van a raptar. Uno va a sentir en el foro interno si yo tomo la decisión si quiero salir o no, voy a sentir ahí que está dentro de mi plan de alma, o sea, todo está medido. ¿No es una interrupción a nuestro proceso evolutivo esto que viene? Ojo, no confundir el flash solar con el rescate o la evacuación. Ya el flash solar es antes y es un proceso interno. El rescate, evacuación, eso va a ser con posterioridad. Tenemos todavía un caminar hacia adelante antes de que eso ocurra. Y se me fue un poquito tu pregunta. Si ellos nos están interrumpiendo en este proceso. No nos están interrumpiendo. Las cosas, el tiempo, nosotros ya estamos en otros planos dimensionales. Otra cosa importante, dentro de la tercera dimensión nosotros tenemos grados, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 6, 7, hasta llegar a 10, en que ya estaríamos pasando la cuarta dimensión. A modo de ejemplo, lo estoy aterrizando para que se pueda entender, ya, pero yo sé que tenemos grados. Entonces, en este momento yo creo que muchos ya estamos 3.10, cuarto, de repente estamos en una cuarta dimensión, en tercera dimensión. De hecho, cuando dormimos estamos en cuarta dimensión. Y este proceso se va dando paulatino. Ahora yo creo que muchos lo debemos haber notado, el concepto de espacio-tiempo ha cambiado totalmente. De repente no sabemos en qué día estamos, nos perdemos totalmente. Nuestra memoria, de repente se va nuestra memoria inmediata, hice esto, no lo hice, ya di esta clase, no la di, se aceleró mucho todo, se aceleró mucho este proceso. Entonces, todo obedece a un plan divino, nadie está interrumpiendo, y no es un plan solamente que esté ocurriendo aquí en la Tierra, está ocurriendo en todo nuestro sistema. Todo este sistema está en un proceso evolutivo en espiral. Y es un proceso que se da, ya lo hemos explicado en otros mensajes, cada 25.000 años o cada 12.000 y tantos, pero ahora es el proceso más fuerte y que está explicado en muchos textos. Los hindúes, en los textos védicos se explica que nosotros estamos saliendo del Kali Yuga, la era de hierro, una era oscura, para ir pasando al Satya Yuga, a otra era de iluminación, de crecimiento también. Está todo ya dicho. Yo siento que no es interrupción, yo siento que seguir haciendo lo mismo, como la vida 3D, que yo llevaba antes, por ejemplo, como que no se justifica, no sé, como que este darse cuenta o este despertar me ha llevado, por ejemplo, a mí se me quitó el deseo de cantar, y dije, qué raro, ¿por qué no sigo cantando? Ya terminó la pandemia, puedo seguir cantando, en las noches seguir ganando dinero así, en las noches, yo no puedo ya hacer ese trabajo de noche, por ejemplo, no puedo ir a esos lugares, a todo me llama que tengo que detenerme, entonces yo siento que no es un proceso que está interrumpiendo, se está dando, y muchas semillas estelares están despertando, y yo soy testigo de eso, porque hablo con muchas personas, y me doy dando cuenta de que a 3 años, 2 años atrás, no son las mismas personas que ahora, entonces va a desembocar en esto,
Y yo creo, confío en ese plan divino maravilloso que se viene estos procesos más adelante. Muy importante eso que tú mencionas, que las personas hagan una revisión en conciencia y con sinceridad de cómo ellas eran en el 2017, cómo estaban en el 2019, qué pasó con ellas hasta el 2021. En todos los aspectos, en su aspecto físico, si han sentido cambios, en su forma de vivir su día a día, su realidad, si las mismas personas que estaban en sus vidas continúan estando o ha habido un recambio. Retomamos con Paz, se nos había cortado la luz, pero aquí seguimos con los mensajes de Mesedequiel Alán y estábamos hablando de esta información donde muchas personas me han dicho de que esto de evacuación o este autorrescate no les resuena en su corazón porque dicen que van a ser como interrumpidos o van a ser, ¿cómo van a venir a salvarte siendo que el trabajo lo tienes que hacer tú? Entonces yo les decía a ellos, no, es que no se trata de eso, que te van a venir a salvarte o a interrumpir tu proceso evolutivo, sino que tú en un trabajo interno, cuando llegue el momento, si es que se cambia el eje de la Tierra y ocurran estas catástrofes que supuestamente, yo le digo la hecatombe, pero estercólubos, los volcanes, todo lo que se dice, las profecías que vienen, no van a permitir que las semillas que estén despiertas les pase algo. Siempre va a haber un rescate, ya sea álmico o físico, dentro de su plan de alma. Entonces, en última instancia, antes de que ocurra lo peor, el máximo de los eventos que son los más fuertes, van a ser rescatadas las semillas, y yo me imagino por sus familias cósmicas, ¿o no? Cada familia cósmica verá su semilla. Te pregunto a ti, Paz. Bueno, ya había dado más o menos una introducción y hablé al respecto de lo que tú estabas mencionando. Creo que debería haber quedado medianamente claro. Y sí, vamos a ser rescatados por nuestros orígenes estelares, por así decirlo. Y importante entender que también siempre respetando el plan de cada alma y conforme su grado evolutivo. Eso es importante tenerlo claro. No es para todos igual, no es para todos nosotros igual. Por eso a algunas personas no les resuena esto de la evacuación, porque de alguna forma van a hacer su trabajo evolutivo va a ser de otra forma. Y tengo entendido que cada uno tiene su plan de alma, entonces algunos resuenan y otros no. Y otros no están preparados para recibir porque creen que va a ser algo brusco, algo drástico. Creo que no, y no es así. Es todo un proceso que se va a ir viendo de a poquito, paulatino, vamos a ir viendo los eventos y se va a ir sintiendo en el corazón, siento yo. Va a llegar esta información. También me llegó, Paz, que vamos a ser avisados, cada uno de forma privada. La semilla estelar que esté lista y preparada va a ser avisada o preguntada. No es un rapto llegado el momento, si hay un daño fuerte en el planeta. ¿Esto es así? Mira, te vuelvo a insistir, yo creo que cada caso es un caso. Sí, hay muchos contactados y muchas personas que están siendo canal que sí dicen que sus equipos les van a avisar. Otras en que si el equipo nuestro ve que las condiciones, por ejemplo, de un terremoto son demasiado fuertes, nos sacan, nos rescatan en ese momento. Y otras probablemente otras personas irán a ir en la mitad del proceso conforme su plan de encarnación. Eso hay que entenderlo. No hay una directriz exacta para todos por igual. Cada uno respetando su proceso evolutivo y su plan de encarnación. Y vuelvo a repetir, esto cada persona en su libre albedrío va a tomar una decisión. Esto no es un rapto. Y yo digo, ¿por qué da miedo este mensaje? Si es maravilloso, o sea, si va a venir mi familia cósmica estelar y que no van a permitir que nos pase algo en alguna cosa, en algún evento planetario, o sea, si nos sacan, para mí es como el contacto máximo, es como algo precioso. O sea, ¿por qué miedo? O sea, va a ser algo súper lindo tener, si puedo subir en este cuerpo físico, o ya sea álmicamente, subir a las naves, para mí eso es algo bello, o sea, es algo que expande la conciencia, es algo maravilloso. O sea, no es para nada catastrófico ni de tener miedo, al contrario, yo veo todo el lado positivo. A mí esto me da una esperanza. Para mí es maravilloso, para mí, no sé. Eso.
Bueno, por eso es tan importante el proceso de trabajo interno de eliminar las creencias, porque ponte tú, si nosotros todavía seguimos discriminando entre razas de diferentes colores y con diferentes características, ¿cómo ese ser podría aceptar convivir y llegar a una nave donde va a haber seres total y absolutamente distintos? ¿Cómo ese estado de conciencia va a poder compatibilizar con ese otro? Va a ser imposible. Entonces el primer trabajo, hacerlo acá, no juzgar, aceptación, comprensión de la diversidad, para ahí tal vez recién pensar en subir a una nave, porque si no eso va a ser totalmente incompatible. Paz, y me llegó una información de los niños que van a ser sacados antes de alguna forma. ¿Por qué esto se está diciendo que van a ser sacados antes según alguna eventualidad planetaria? Bueno, eso también me fue transmitido a mí en un mensaje en tanto a los procesos de evacuación. En el momento en que vaya a haber el cambio de eje del planeta, en que todo se intensifica, van a ser retirados, claro, los niños, no va a ser un rescate muy distante del otro. Primero los niños y las mascotas que viven con nosotros, en que hay hilos fluídicos de comunicación entre nosotros y en que esos seres, animalitos, están avanzando mucho en su proceso evolutivo con ese contacto también con nosotros, están con otra conciencia. Entonces van a ser primero los niños, después va a ser, no me acuerdo exactamente, pero las personas que hayan pactado irse, y creo que en tercero van a ser los servidores voluntarios y semilla, o los que hayan planificado o acordado quedarse aquí para colaborar con los otros en el proceso de rescate. Si yo mal no recuerdo, a mí me dijeron que me voy como en el tercero o el segundo, no en los primeros, porque nosotros tenemos que hacer ese servicio de orientar, de colaborar con las personas en ese proceso. O sea, no pensemos nosotros que porque tenemos contacto tenemos algún favoritismo, no es bien así. Tenemos un trabajo y una tarea que hacer aquí. Sí, siento también que las semillas estelares que cada despierta y activa va a sentir en su corazón en el momento peak de estos eventos fuertes cuál es su trabajo que tiene que hacer, porque está activo y despierto, va a saber lo que tiene que hacer. Sí, entonces se va a sentir. Entonces, Paz, ¿seguimos con los mensajes? Seguimos. Tú tienes un cuarto mensaje. Sí, un último mensaje, porque no me quiero extender mucho, creo que hemos transmitido harto, porque la conciencia de las personas tiene una capacidad de comprensión de esto, y como yo les vuelvo a repetir, por lo mismo después escuchen aunque sea la parte de los mensajes, para que vayan integrando más comprensión y más discernimiento respecto a lo que se está transmitiendo. Yo los leo, los escucho unas 10, 20 y infinitas veces, y ahora estuve repasando los mensajes que recibí a comienzos del 2022, y ahora actualmente es otro estado de conciencia para comprender esos mensajes. Así que imagínense la importancia que es de estarlos abriendo nuevamente en nuestra conciencia. Entonces, acá yo le pregunto, a raíz de que se estaba sintiendo una energía que está provocando un cierto malestar en las personas, una cierta ira, sentirse un poco indignados, y muchos canales en Brasil sobre todo estaban expresando que están llegando unas energías rojas que se esparcen por toda la tierra y afectan las mentes de las personas, y esto lo hemos recibido por varios mensajeros. Entonces yo pregunto, ¿qué son estas energías? ¿Qué son estas energías? ¿Cómo nos afectan? ¿Y cómo protegernos de su influencia negativa? Y él me dice, comprendo su pregunta. Las energías rojas
son aquellas energías negativas que están en las profundidades del astral inferior. Y ven cómo vamos conectando todo. Primero entendimos la cuarta dimensión, que es el plano astral, que tiene un plano, por así decirlo, más elevado, y tiene otro bajo, que es el astral inferior. Cuando ocurre el paso de tiempo en tiempo de ese sistema que ahí está, se refiere acá al planeta intruso, la energía de él atrae energías rojas que están en las profundidades, y ellas suben a la superficie y deja a las personas alteradas mentalmente y emocionalmente, como si ellos estuviesen en un trance que puede llevarlas a la agresividad, o puede ocurrir una inercia en ellos, que ellos se queden como paralizados, dopados, como si estuviesen drogados. ¿Usted comprende esto? Sí. Entonces, el efecto no es igual para todos. Entonces, ustedes verán los efectos en algunos en que se juntan y están como dopados, sin ganas de hacer nada, paralizados. En cuanto a otros, estarán tan agresivos que irán a manifestar esa agresividad, no solo con las personas, sino que con todo, con negocios, con cosas públicas. Esto lo veremos en breve. Y para protegernos, debo decir que las personas que están despiertas, que ya están vibrando en otra sintonía, esas energías no encontrarán correspondencia vibratoria. Pero como la mayoría de las personas están en una decadencia moral, estas serán atingidas, y no hay para estas cómo protegerse, no hay, porque esta energía sube del centro de la tierra y comienza a subir por las piernas, y cuando esto va ocurriendo, la persona ya va sintiendo una mudanza, tanto para quedarse inerte como para ser agresivo. No hay cómo protegerse de esto. Entonces acá vamos a tratar de dar un mayor discernimiento en referencia a este mensaje. Cuando él se refiere a estas energías están en el astral bajo y son energías negativas y que nos afectan tanto en nuestro pensamiento como en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. Y estas energías están emergiendo, subiendo, producto de la cercanía de este sistema que yo ya mencioné hace mucho tiempo y que las personas creen que se va a ver a simple vista. No es tan así, pero el campo electromagnético de este planeta ya está ejerciendo su influencia, y las personas que estén vibrando en coherencia con la energía de ese planeta y que estén vibrando en coherencia, es decir, en una baja frecuencia con las energías que están emanando desde el astral, van a pasar por esos procesos. ¿Cuál es la solución? Como él lo expresa acá, mantener nuestra frecuencia en alta vibración, trabajar en nosotros constantemente, y volvemos a machacar aquí, volvemos a repetir por 1000 veces si es necesario el trabajo interno. Orad y vigilad, vigilen sus pensamientos, vigilen sus emociones, observen qué es lo que están sintiendo, de dónde apareció ese pensamiento, de dónde apareció esa emoción, por qué de repente sentí rabia, por qué de repente sentí angustia, por qué de repente sentí miedo. Entonces ahí, cuando uno va haciendo ese proceso observativo, puede cambiar su frecuencia. Podemos colocar una música de cuencos tibetanos, podemos hacer un mantra, podemos hacer una oración. Cuando no sepan qué hacer, hagan una oración que resuene en su corazón, que a ustedes los haga vibrar. Yo tengo siempre mi oración personal, que en situaciones difíciles o cuando yo siento que algo está ocurriendo, la realizo y la hago en las noches y la hago en la mañana también, para mantener mi frecuencia lo más elevada posible, porque nadie escapa a la energía astral, mental y emocional que hay en este momento en la Tierra. Ahora, ¿podemos minimizar el efecto? Claro que sí. No sé si se entiende bien el mensaje.
Sí, no, sí, es que empecé a divagar así con todo lo que estabas diciendo tan hermoso. Tú hablabas siempre de una vibración de un 85%, que es lo que decía Mente de que era el guardián, Sí, logré captar. sí. ¿Cómo podemos saber cuando tenemos, cuál es el síntoma que me hace saber a mí, por ejemplo, que estoy en un 80, en un 85, en un 90? ¿Cómo puedo medir ese nivel de vibración? Mira, fíjate que acá en la Tierra yo todavía no he preguntado de qué manera podemos medirlo, si con instrumentos radiestésicos, por ejemplo, con gráficos radiestésicos, que yo creo que de cualquier forma nos van a ayudar, pero principalmente en nuestro estado personal. En eso se nota mucho. Y en las circunstancias que nos ocurren y las personas que están cerca. Si yo salgo en mi día y todo me empieza a salir mal y hay puros tropiezos y de repente tengo una discusión con alguien, obviamente que mi frecuencia no está elevada y hay que trabajar ahí y hay que observarse. Nada es por acaso. Me está mostrando algo que debo observar en mí siempre. Pero esa es una pregunta que voy a hacer a futuro, o sea, aquí, porque a mí mis estados de frecuencia me los comunica él. Yo comencé con una vibración en 75 más o menos, después en el mensaje que tú subiste estaba en 78 y ahora llegué a lo que se considera óptimo y no debo intentar subir más porque si no lo voy a pasar mal. Esa no puedo pasar de 86, ahí está mi frecuencia. Para A cualquier. ver, entonces si tú estás en 86, ¿nos puedes describir cómo te sientes tú emocional, mental y físicamente para poder a ver si nos acercamos un poquito? Desmistificar primero cualquier cosa. Yo siento y lloro y me pasan las mismas cosas que a todo el mundo, pero sí me logro dar cuenta de esos estados y hacer el cambio inmediatamente. Y en general mi día a día transcurre en un estado de armonía, de paz, a pesar de hay muchas cosas que tengo que ir resolviendo. En la vida nosotros tenemos pilares, el pilar de la familia, el pilar del trabajo, el pilar económico, el pilar espiritual, y no siempre ellos están totalmente parejos en un 100%, podemos mantenerlo en un 80% y de repente uno de esos pilares se nos viene abajo y nos quedamos en un 10%. Pero que eso no nos afecte, entendamos que es un proceso, que lo podemos resolver, que todo tiene solución, hagamos el discernimiento y resolverlo con la mejor energía posible, que todo es transitorio, que nada externo altere nuestra paz interna. Pero yo, como te digo, igual lloro, igual tengo momentos de incertidumbre, me pasan las mismas cosas que le pasan a todos los mortales porque estoy acá todavía. Pero me doy cuenta y puedo corregirlo. Y constantemente tengo pequeños hábitos cotidianos, constantes, que me ayudan a mantener esa frecuencia. La oración, la meditación, la contemplación y la integración con la naturaleza. Todos los días yo me doy el tiempo, unas 3 veces al día. En la mañana muy temprano, en que hago un anclaje con la luz del sol. Al atardecer también lo hago. A mediodía, antes de comer o después de comer, también salgo un momento a la naturaleza. Son pequeños espacios de tiempo, 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la tarde, 5 minutos entre medio, pero son hábitos que uno va integrando, incorporando para mantener su frecuencia en alto. Y la autoobservación constante, mi mantra constante. ¿Dónde estás? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás pensando? Respira. Y la respiración me trae a conciencia, me trae al cuerpo físico. Ese mantra es constante. Ya, Paz, maravilloso. Vamos a finalizar, ya llevamos 2 horas conversando. ¡Uy, qué harto! Tengo harto material, me imagino que tú vas a hacer videos también de estos mensajes, yo también los voy a volver a subir, tus mensajes nuevos. Sí, lo que yo estoy haciendo en este momento es subirlo a mi página de Facebook, Mensajes de Sirius. También los paso a Tribu Mensajes de Sirius en Telegram. Y estoy con un problema ahora en YouTube que no hemos podido subir. Tengo mensajes grabados, imágenes, no los he podido subir a mi canal.
Espero poderlo hacer en algún momento, pero por lo menos en Facebook están por escrito y los estoy pasando casi todo. Ya en estos voy en la mitad y ahora me han llegado los más recientes, las actualizaciones para el año 2024-2025. Decirles que por favor insistan, perseveren, sean conscientes de su trabajo interno, de seguir a su maestro interno, de también mantener su sistema inmunitario en alto, porque vienen algunas circunstancias difíciles nuevamente en este año, que no están muy lejanas. En ese sentido, lo que tenemos que hacer es subir nuestro sistema inmunológico. De hecho, yo voy a ver si hago una charla junto con todo lo que yo también he ido aprendiendo, pero una charla específica con alguien que esté en la parte natural, porque yo me subo mi sistema mucho con todos los tips de alimentación natural, también de vitaminas. Muy importante hacer eso en esta época, es primordial, diría yo. Y tengan su huerto, también primordial, aunque sea en el balcón de la terraza de un departamento o en la cocina en maceteritos, tengan un pequeño huerto. Ok, Paz, voy cerrando la sesión. Te quiero dar las gracias nuevamente por toda la información. Gracias, Paz. Es todo lo que tengo que decir. Eres parte del canal, eres parte de la casa, y cualquier información nueva que tú canalices, que tú recibas, te encuentro el próximo mes aquí en mi canal. ¿Te parece? Muy bien, Lian. Muchas gracias a ti y gracias a quienes te escuchan, y siempre usar el discernimiento y tomar lo que me sirve y el resto dejarlo. No es necesario juzgar, dejar comentarios. Si no resueno, no resueno y me voy a otro lugar y busco la información que a mí me sirve. Yo creo que eso es vivir en coherencia, en paz y en armonía. Gracias. Namaskar. Gracias a ti. Sobre todo para mí, que de repente recibo tanta información de muchos que me hablan sus ideas personales y me las quieren transmitir, y yo ya escogí mi línea de tiempo, ya escogí la información que a mí me hace bien, que a mí me hace resonar. Entonces, cada uno tiene que sentir con su discernimiento, también escoger su línea. Cada uno tiene un plan de alma distinto, cada persona es diferente, así que esto no es para todos, así que así lo dejamos más claro. Me despido entonces, Paz. Besito, abrazo. Gracias. Nuevamente invitada, ¿ok? Besito. Chao, nos vemos en la próxima. Chao, nos vemos.